Bueno, no voy a dar nunca más una charla después de Juan Tomás, porque me he reído con él un montón y conmigo os vais a aburrir mucho. Mucho, ya os lo digo. Pero bueno, voy a empezar un poco. Nada, muy rápido sobre mí. Pues llevo en Open Systems ya muchos años. Yo creo que llevaré como 10 años. Vengo de la parte de BI. He estado trabajando con BI pues quizás 6, 7 años. Y desde hace unos años a esta parte estoy con la parte de Big Data, ¿no? Más puramente dicha. Y es cuando descubrí la parte de los grafos. Es verdad que no la descubrí por lo que estaba haciendo laboralmente. Ya os contaré que es un proyecto personal que hice. Después de meterme en el mundo de Big Data, pues me había quedado por ver esa parte de los grafos y quería trastearla un poquillo. Entonces ahora os iré contando en la charla cómo me fui metiendo en esto y un poco lo que vi en esa experiencia personal. Bueno, esto es un poco los lenguajes que ahora mismo más utilizo y sobre todo más me gustan, ¿no? A lo mejor no es tanto utilizarlos como que son mis favoritos y a la compañía ya os ha hecho antes, Juanto, una breve introducción, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué vamos a ver en la charla? Muy rápidamente paso por el índice, ¿vale? ¿Qué son las bases de datos de grafos? Para mí es la pregunta más difícil. Las uso todos los días y todavía no sé cómo explicárselo bien a la gente, cómo funciona. Intentaré que con ejemplos se haga más llevadero. Las ventajas, vamos a ver una de las bases de datos para mí más punteras, ¿no? Que es Neo4j. Y diréis, bueno, en la charla habla de GraphFrame. Sí, porque Neo4j no puede hacerlo todo, ¿no? O al menos no en su versión community. Y os explicaré cuándo elegir cada una, que para mí quizás es lo más importante de la charla, ¿no? El ver que no necesariamente hay una mejor que otra, sino que hay un escenario mejor para utilizar una y otro escenario para utilizar otra. Y bueno, ¿qué son los graph frames? Veremos lo que os he contado ahora mismo, un poco la diferencia. No me voy a extender mucho para ir ya luego a la parte práctica y sobre todo a las cervezas. Me las ha metido ya Juanto en la cabeza y no me las saco. Entonces, y por último, claro, muy importante aquí ver cómo funciona esto con Dataproc. Vamos a hacer, además, en un momento, una prueba real. Vamos a crear un clúster. Vamos a ver cómo lanzamos un proyectillo, que voy a hacer yo una demo muy light de lo que hace GraphFrame, ¿vale? Para que lo vayamos a ejecutar en la nube. Y bueno, ya con eso acabamos la demo, ¿vale? Entonces, base de datos de grafos. Este es el aspecto que tienen. ¿Cuál es la clave de una base de datos de grafos? Bueno, pues que vamos a hacer las consultas en base a la información. O sea, no necesitamos buscar una tabla o saber qué tabla es la que contiene la información. O sea, hacemos la consulta a toda la base de datos, ¿no? Podemos ayudarnos de etiquetas para que esa consulta sea más rápida, pero no necesariamente. O sea, podríamos buscar por atributos, independientemente de lo que estemos buscando, ¿no? Y nos daría diferentes resultados, incluso siendo heterogéneos. No es igual que una base de datos que te vas a una tabla y sabes ya lo que va a salir de ahí, ¿no? La traducción que sería de las relaciones que hay en una base de datos normal a una base de datos de grafos, bueno, pues serían las aristas del grafo. Y luego, muy rápido, ¿qué tipos de grafos tenemos? Pues tenemos los grafos no dirigidos, ¿vale? En los que no importa la dirección en donde va la arista, una relación es igual para los dos nodos. Tenemos los dirigidos, que ahí sí que vamos a ver que es diferente ir de A a B que de B a A. Luego tenemos la parte de que llegan con pesos, y cuando digo pesos me refiero a cualquier cosa que nos sirva para poder filtrar nuestras búsquedas en las aristas. Vamos a poder delimitar una búsqueda en aristas por cualquier propiedad, ya sea una fecha, un ranking, lo que queramos. Y por último, con etiquetas, que es que cada nodo puede ser etiquetado, como os decía antes, ¿no? A lo mejor no sé exactamente qué estoy buscando, pero busco por un atributo y me va a devolver ese nodo y los que sean que hayan cumplido ese atributo, pero pueden ser de diferente tipo. Uno puede ser una persona, otro puede ser un vehículo, lo que sea. Y por último están los grafos con propiedad, que yo creo que son los más utilizados, al menos son los que se utilizan en Neo4j y en GraphFrame, que son los que combinan los anteriores. Tienen tanto etiquetas en los nodos como pesos en las aristas y además son direccionales, ¿vale? Si en algún momento me queréis cortar, me levantáis la mano y me preguntáis, ¿vale? ¿Qué ventajas tienen? Bueno, consultar la información es la primera. Es muchísimo más sencillo. Pero además no tenemos esa rigidez que tenemos en una base de datos relacional, ¿no? Me puedes decir, vale, pero en una base de datos no SQL ya podemos obtener esa flexibilidad, como a lo mejor nos puede dar Mongo, ¿no?
Pero lo que no nos da Mongo es ese recorrido jerárquico que sí nos va a dar una base de datos de grafo. O sea, las relaciones que tenemos entre las cosas van a ser mucho más sencillas de recorrer y utilizar. Y luego otra cosa que no tengo puesta en la transparencia, pero que para mí es muy importante, es la visualización. O sea, el mero hecho de ver un subconjunto de datos de una base de datos de grafos me aporta mucha más información que el ver 5 tablas o 6 JSONs. O sea, es mucho más sencillo visualmente comprenderlo, porque al final, cuando nosotros modelamos nuestro negocio, ¿no? Si os fijáis, siempre que en la empresa nos cuentan, no, pues vamos a hacer lo siguiente, lo primero que se hace es empezar a dibujar cajitas y unir con flechas, ¿no? Vamos a hacer un módulo que hable con este otro y tal. Al final es que estamos haciendo grafos y no los vemos, pero están ahí, están en muchos sitios, ¿no? Todo lo puedes adaptar a un grafo. Había un amigo mío que decía, ¿y cuándo no usar grafos? Digo, pues no lo sé, últimamente lo veo para todo. ¿Para qué se utilizan principalmente? Bueno, para la detección de fraude es, digamos, el ejemplo más utilizado, es en el que estoy trabajando yo ahora. El ejemplo que he preparado a lo mejor está un poco cogido con pinzas, pero bueno, es para esta parte, para que lo podáis entender un poco lo que se puede hacer. Y luego están muy utilizados también para la recomendación en tiempo real, ¿no? Y para utilizar las redes sociales. En mi caso yo los descubrí por esto. Yo quise hacer una aplicación que era un motor de recomendación de comidas, ¿no? De los platos que había en menús para las personas. Y además la quería hacer geolocalizada. Lo que quería es que si estoy aquí en un momento, sacara mi teléfono y con la aplicación que me recomendara en base a la posición y los platos que a mí me suelen gustar, ¿no? Otros platos que podía comer y quería que fuera en tiempo real. Eso es clave, ¿no? Tengo otros usos ahí que yo no les controlo tanto, pero bueno, he estado mirando, tiene sentido, ¿no? Para la gestión de centro de datos, crece tanto la información. Una base de datos, una cosa que no os he dicho, se nota muchísimo. Cuando crece la información no desciende el rendimiento, porque como las búsquedas las hacemos jerarquizadas y sobre los nodos, o sea, digamos que no se nota tanto el que aumente el tamaño como, por ejemplo, en una tabla, cuando empieza a crecer. Es, ¡buah!, se nos ha hecho desmesurado y ahora el tiempo de respuesta no es igual que el que teníamos antes. Y la gestión de sistemas de datos maestros, más o menos lo mismo. Cuando quieren hacer un data warehouse centralizado y quieren tener ahí un catálogo para toda la compañía, es muy flexible. O sea, meter cosas en el grafo y cambiar los atributos es muy sencillo. Vale, Neo4j, ¿qué tiene de especial? Lo primero, el rendimiento. Es muy rápida. O sea, es rápida, increíblemente rápida. Además, da igual lo que os he dicho y se nota muchísimo. Si crece, sigue siendo muy rápida. La agilidad que tiene para moverlo ahora mismo, os hablo de la versión Enterprise porque yo no la he utilizado. O sea, yo al final me he centrado solo en la community. Pero la versión Enterprise creo que maneja ya hasta 34 billones de relaciones, ¿no? Que es una cosa que dices, ¡buah!, es desmesurado y no pierde rendimiento. Flexibilidad y escalabilidad en cuanto al grafo. Este quizá para mí es su punto más fuerte. O sea, se pueden crear nodos en el grafo mientras lo están consultando otros usuarios de una forma muy sencilla. Y además es muy flexible porque los atributos de un mismo tipo en diferentes nodos no tienen por qué ser iguales, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y por último, Zipper. Zipper es el lenguaje de consulta que tiene Neo4j. Para mí fue súper intuitivo. O sea, yo no había visto nunca esto y fue ver 2 consultas con Zipper y rápidamente entendí cómo quería funcionar y cómo podía buscar. Y para mí ese punto es crucial. Qué fácil es, ¿no? Hacer las búsquedas. Es muy sencillo y potente y algunos ejemplos que podemos ver con Zipper son búsquedas en varias direcciones, ¿no? Estamos siguiendo, por ejemplo, para dar una recomendación. Ahora a ver si puedo arrancar el API para que lo veáis. Podemos ejecutar procedimientos almacenados. Al final, Neo4j interpreta JavaScript, ¿no? Entonces te puedes crear hasta tus propios procedimientos para que en una simple consulta se ejecute una funcioncilla que haga cualquier cosa, ¿no? Y por último, y quizá donde más difícil lo tendría una base de datos relacional, ¿no?, para competir, porque al final dices, bueno, no dejan de ser joins, ¿no? Si eres un poco tal, dices, me imagino cómo hago los cruces y al final saco lo mismo. Pero ya cuando entramos en la longitud variable, ya la cosa cambia. O sea, estamos buscando algo que tiene cierta relación, pero no sabemos ni el nivel de profundidad, ¿no? Decimos, bueno, pues vamos a verlo. Y voy a hacer un poco para que veáis el resultado. Vale, a ver si tengo internet. Vale.
Vale, vamos a hacer una pequeña... Vale, esta sería, no sé si se ve... Bueno, no es importante el contenido, ¿vale? Es simplemente para que veáis que es una base de datos funcional que tengo. Este es el API de mi aplicación. Y lo que estamos viendo ahí, os lo digo un poco porque los números son muy raros. Esta es una de prueba, es el que tengo de entorno de desarrollo. Pero al final, los nodos azules serían usuarios, ¿vale? Los nodos verdes serían platos. Los nodos rosas serían los menús que hay. Y los nodos rojos serían los restaurantes. Entonces ahí podéis ver en ese enjambre, ¿no? Que ahora lo vamos a dejar un poco más claro, pues como ahí hay un nodo azul, por ejemplo, que está administrando un restaurante, ¿no? O vemos el plato este, se nota que son pruebas, ¿no? Y va todo a la misma consulta de copia-pega. Y podemos ver que hay varios usuarios, ¿no? Que tienen las propiedades son las que queramos meter, ya os digo. En este, por ejemplo, tenemos el nombre, tal. No tienen ni por qué ser iguales. De hecho, en esta base de datos seguro que encontráis mucha basura. Entonces, vamos a hacer la consulta que tengo aquí puesta, ¿no? Que es la parte de recomendación. ¿Vale? Vamos a ver primero qué usuarios tienen relaciones de suscripción, ¿no? Que les gusta un plato. ¿Vale? Entonces, ya nos quita todo lo que no era lo que teníamos antes, ¿no? Que estábamos viendo restaurantes, estamos viendo unos nodos que no he mencionado, pero que son la capa espacial. Y aquí vemos que ya solo nos hemos quedado con una serie de usuarios que lamentablemente no he tenido tiempo para poner algo más bonito y que fuera un poco comprensible. Están los device IDs de los dispositivos, que no se entiende nada, ¿no? ¿Qué es? Pero bueno, vamos a coger uno al azar. Que he mirado previamente para ver que tenía relación, ¿no? O sea, al final he cogido el 49, pero lo que he hecho ha sido venir aquí y decir, vale, dame uno que exista, ¿no? Y bueno, pues vamos a decirle donde U y de U sea igual a 56. O sea, me da igual uno que otro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya, fijaos que rápido responde, ya tenemos la búsqueda de ese usuario, porque ya le he dicho que parta de ahí. Neo va creando esas variables que pongo, yo podría no ponerlas, o sea, podría no poner la U, la R y la P. Las estoy poniendo porque luego las voy a utilizar. Siempre que tú creas eso, él te lo va a meter en la búsqueda y luego puedes hacer queries sobre esas variables, ¿vale? Entonces, fijaos. Pues no lo sé. A lo mejor... Bueno, ¿así? ¿Sí? Vale, genial. Sí, cualquier cosa o problema que tengáis me lo decís. No solucionaré todos, pero alguno intentaré. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me gustaría, no? Me gustaría, en este ejemplo, de una forma rápida, algo que me sería a lo mejor más complicado, recomendarle a este usuario platos que les gusten a otros usuarios que les gusta su mismo plato, ¿no? Entonces, tenemos ahí la unión. Es como un poco de un trabalenguas, ¿no? Pero lo vais a ver fácil. Ahora vamos a ver a qué usuarios les gusta también este plato, además del usuario en cuestión, claro. Entonces, bueno, aquí hacemos lo mismo. Fijaos que la flecha, esta, ya va al revés. O sea, esto es lo que os decía, en una misma búsqueda podemos cambiar la direccionalidad, que esto es importantísimo. Entonces, bueno, vamos a decirle U2, ¿vale? Que estos son otros usuarios. Vale. Pues no sé... ok. Es que no, esto me pasa por no leer y por no usar el que tengo ya hecho. No sé por qué lo escribo, porque podía haber pegado al otro y había funcionado directamente, pero bueno, hemos venido a jugar. ¿Vale? Aquí vemos el resto de usuarios a los que le gusta ese mismo plato, ¿vale? Si os fijáis en la consulta. Por otro lado, saldrá también el usuario y la relación, ¿vale? Pero es que R no une nada con U2, por eso no aparecen relaciones. Entonces, si ahora continuamos y digo, vale, ahora que tengo estos usuarios, a esos usuarios, ¿qué platos les gustan, ¿no? Para saber qué les recomiendo a mi primer usuario. Ahora sí que lo voy a coger porque ya es la query completa y así me ahorro tiempo de escribir. ¿Vale? Cambiamos el ID de usuario, pero ya os digo que da igual.
¿Vale? Si os fijáis, vamos a ver. ¿Vale? El plato que tenía mi usuario inicial eran las croquetas, ¿vale? Y ha buscado el resto de todos los usuarios los platos que les gustaba a ellos, que no eran el de mi usuario, porque si os fijáis hay P1, o sea, P y P2, entonces eso no garantiza que va a ser diferente valor, siendo P2 cualquier otro plato, ¿no? Podría haber miles de P2, en esta base de datos no. Pero si os fijáis, de forma muy, muy rápida, en una sola línea, hemos conseguido recomendar a un usuario en base a otros usuarios con los mismos gustos. Esto no es tan sencillo, a lo mejor, hacerlo en una base de datos, ¿no? Más cosas que podemos ver de Zipper y por qué hacen que me guste a mí tanto Neo4j. Otra cosa que necesitaba yo en mi proyecto era hacer queries geolocalizadas, ¿no? Al final se instala un paquete que tiene, que es como una librería que es Spatial, y lo que hace es que internamente monta nodos en el grafo a los que va a meter los otros nodos que estén geolocalizados. Imaginaos que hablamos de esta zona, ¿no? Pues crea un nodo para Madrid y va a empezar a añadir restaurantes a ese nodo. Y están colgados de él. Entonces, cuando vas a buscar cualquier geolocalización cercana, él sabe ya directamente a qué nodos tiene que ir a mirar. O sea, no mira todos los restaurantes que tenemos en el grafo ni todas las localizaciones. Entonces, he puesto aquí un ejemplo. No sé si se llega a ver. A ver. Vale, estos son los dos bares que tengo ahora mismo en la aplicación metidos. Bueno, tengo algunos más, pero no están en esta zona. Y este sería el bar Jaén y el bar Colombia. Y si veis, hay una distancia entre ellos de 2,1 kilómetros, ¿vale? Entonces, yo le he dado una latitud y una longitud que después, si nos sobra tiempo, nos metemos en la página de donde sale esto, pero bueno. Al final esta latitud está cercana a uno de estos dos restaurantes. ¿Vale? Y lo que le paso aquí es el radio de búsqueda. Esto es circular, ¿no? Entonces, si yo le digo, primero búscame los que tengas a 1 kilómetro de mi posición actual, pues me da el restaurante Jaén, ¿no? Eso significa que la posición que tenemos ahora mismo sería como por aquí, ¿no? Lo podemos comprobar después, ¿vale? Pero más o menos es por esta zona, para que os hagáis una idea. Entonces, si yo amplío la búsqueda, aunque pone aquí 2,1, como él lo que va a mirar es en línea recta y yo estaré más o menos por aquí, pues vais a ver que me aparece el otro restaurante. Oh. Vale. Esto es lo malo de copiar y pegar. Vale, aquí ya vemos los dos. Entonces, esto es para mí bastante interesante, ¿no? Con tan poco, al final, lo que hago es que yo también soy muy vago, como Juanto, y me gusta escribir lo menos posible. Y al final, lo que hago es, cogiendo la longitud y la latitud del móvil, que te lo da el propio GPS, simplemente con esa consulta ya mi API me devuelve los restaurantes que tiene alrededor, ¿vale? Otra más. El último ejemplillo de Zipper, ¿vale? Para que lo veáis. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, me cortáis. Una cosa que os he dicho antes de la base de datos de grafos es que era muy, muy flexible, ¿no? En la parte de crear nuevas entidades o cualquier cosa. Entonces, vamos a hacer una búsqueda que nos devuelva los elementos que existen en mi base de datos de este tipo. ¿Vale? Vamos a buscar esto. Vale, no tenemos nada. Entonces vamos a crear, con una sola línea, vamos a crear nodos y relaciones en la base de datos. Vale. Copio esta línea que tenemos aquí. Vale. ¿Y qué está haciendo esto? Me está diciendo, créame la siguiente expresión. Me vas a poner un nodo que sea del tipo gPersona, que tenga un atributo que se llama Pepe, que además conoce a esta otra persona, que tiene un atributo que se llama José, ¿vale? Y a esta otra persona. Entonces, ejecutamos, ¿vale? Y se ha creado. Entonces, si ahora volvemos a hacer la búsqueda inicial, ya estamos viendo que tenemos ahí 3 nodos, fijaos, con qué poquito, ¿no? Realizas inserciones relacionadas en la base de datos. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a buscar a José, que le tenemos aquí, y vamos a ponerle amigos. Entonces, sería como la misma consulta, pero esto es lo que os decía antes cuando hacía el match, pero partiendo del subconjunto de arriba. O sea, esa variable ya la tengo ocupada y cada vez que me refiera a P abajo,
es el resultado del match. Si yo no pusiera la primera línea, me crearía otro nodo y sería otro nodo real con el mismo atributo y estaría como duplicado. Porque tú puedes decir que hay un atributo que puede ser único, pero en este caso, como es algo que me acabo de inventar, pues no, ni es único ni nada. Entonces, bueno, creamos, volvemos a hacer la consulta, ¿vale? Y vemos que vamos creciendo un poco el grafo. Vamos a hacer lo mismo para Ana. Vale, vamos a poner aquí... No me sé más nombres. Roberto y Paula. Vale. Y ya con esto terminamos el ejemplillo para hacer lo que quiero ver aquí. Entonces aquí, si os fijáis, tenemos un grafo, ¿no?, de relaciones de conocidos que había empezado con Pepe, que conocía a José. Y bueno, pues vamos a ver búsquedas relacionadas, que es lo que os decía antes, y además de longitud variable. Entonces vamos a preguntar al grafo. Esto es una cosa que ya veréis después, que me gusta mucho de Zipper y que no tenemos en GraphFrame, y es que en el momento de hacer la búsqueda ya podemos ir filtrando. O sea, estamos haciendo el match, pero ya le estamos diciendo aquí que solo de este usuario. O sea, ya esto anula prácticamente toda la base de datos. Entonces, todas las probabilidades todos los posibles caminos que hay después van a ir mucho más rápido, porque no tiene que buscarlo a posteriori, ¿no? Vamos a decirle que tengo una relación de conocimiento de un solo salto, ¿vale? Y nos vas a dar... Bueno, nos ha dado los dos, pero podríamos poner solo a la persona que conoce. No, Siri, no. ¿Vale? Entonces nos da el primer amigo que tenía, ¿no?, que es José, que es el siguiente. Pero ahora le digo, vale, pues dame lo mismo, pero a 2 saltos. ¿Vale? Fijaos que ya me ha dado... No sé, no me acuerdo cuál era el inicial. Creo que lo tengo por aquí abajo. Vale, ya nos ha dado también a Ana, ¿vale? Y ahora a Ana, José y a Juan. O sea, el primer salto era José y los 2 segundos saltos que son Juan y Ana. Y la gracia es que podríamos ponerlo de forma variable. Podríamos decir, dame todos los amigos. Esto podría reventar un clúster, esto sí, o sea, una base de datos de estas. Esto hay que hacerlo con conocimiento. Pero bueno, para el ejemplo me vale. Te da toda la cadena. Dices, me quiero quedar en el tercer salto, ¿no? ¿Vale? Entonces es la potencia que tiene el lenguaje Zipper. Es una de las cosas muy buenas que tiene Neo, ¿vale? Entonces vuelvo a la presentación. Vale, GraphFrames. ¿Qué es GraphFrames, no? Pues es una librería para utilizar... Ah, dime. No. Son variables, los puedes crear sobre la marcha. Eso que has visto, no había nada, si te acuerdas. Ese que le he puesto name tal, si hubiera puesto cosa, 2 puntos, se hubiera creado igual. O sea, es muy, muy flexible. Además, incluso lo que sí que es un poco más vinculante, y me voy hacia atrás, y porque es muy útil, es esto, que es la etiqueta, que es lo que os comentaba antes. Porque esto le va a servir a Neo para saber qué nodos mirar directamente, pero igualmente es dinámico. Podría ser que varios gPersons fueran diferentes, uno tuviera nombre, otro apellido, otro solo el teléfono, y no habría ningún problema. De hecho, por ejemplo, uno de los motivos por los que yo utilizo esta base de datos, yo tenía clarísimo que no quería que mis usuarios se tuvieran que loguear para utilizar mi aplicación. O sea, no quería que nadie se tuviera que registrar, porque al final es como un paso que tienen que saltar, ¿no? Ya tiene que llamarte más la atención algo para registrarte y probarlo. Entonces, yo lo que hago es que bájatela, que la puedes probar y va a funcionar totalmente, porque yo te he creado un device ID, que es tu mismo nodo, y el día que tú te quieras registrar o cambiar de dispositivo, pues entonces ya te voy a meter el resto de atributos que sí que comparten los demás. Pero yo tengo conviviendo personas, por así decirlo, que algunas tienen nombre, email y otras solo tienen un device ID. Por eso está como es de prueba, solo veis numerito, porque nunca me he registrado cuando hago las pruebas. ¿Vale? Entonces, bueno, volviendo a la parte de GraphFrame, pues ¿qué es? Es una librería de Spark para trabajar con grafos, pero la gracia de estos grafos es que están basados en dataframes. Entonces, ¿cómo encajaría en Spark? Estaría siempre encima de Spark SQL. Esto es importante porque va a utilizar el motor, la mejora que tiene de Catalyst, ¿vale?, para el rendimiento. Y claro, viendo esta foto, lo primero que te surge es, joder,
quieres hacer algo con grafos, ¿no? Yo, en mi caso, tenía varios motivos para utilizar GraphFrame. El primero de ellos es que tenía Cloudera, ¿no?, ya montado, no tenía un Neo para poder utilizarlo. Y el segundo es la información que iba a tratar, que eso os lo explico al final. Entonces, ¿por qué no usar GraphX, ¿no?, que está en el core y parece como menos arriesgado? Bueno, pues se resuelve rápido. Al final, GraphX tienes que utilizar siempre RDDs, ¿vale? Nosotros tenemos todavía programas con GraphX, pero no tienen la misma velocidad. Claro, jugamos con set, que tiene muchísimas propiedades, muchas columnas. Es mucho más cómodo trabajarlos con data frames que con RDDs, especialmente por los casos de uso donde veis las queries. O sea, ambos te permiten hacer algoritmos de grafos, ya sea la búsqueda más corta, el PageRank, no sé, hay diversos algoritmos en la página, los tenéis el listado, son como 6 o 7. Pero una de las diferencias clave es que aquí puedes lanzar consultas SQL, tanto a los vértices del grafo como a las aristas. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque da mucha riqueza. Y luego otra cosa importante, bueno, los tipados, claro. Con GraphX solo puedes tener un vértice de un tipo y en GraphFrame tú puedes utilizar cualquier tipo de tipo normal, ¿no? O sea, de los tipos convencionales que hay en SQL, y además incluso creo que te permite ya meter case class de escala. Pero bueno, esa parte todavía no la he manejado. Y a ver, de aquí no me dejo nada. Al final, bueno, con los tipos que trabajas son los que devuelve, lógicamente, y sí que es verdad que hay otro punto que ellos no lo ponían, ¿no? Esto es como una definición muy convencional de las diferencias entre GraphFrame y GraphX, pero para mí una diferencia clave es que tiene la búsqueda por motif. Motif es muy parecido a Zipper, es un subconjunto. De hecho, ahora mismo están trabajando en OpenZipper, que es como lo mismo que hemos visto en Neo, ¿no?, para llevarlo a más bases de datos. Pero no sé si está tan logrado. Pero sobre todo también el rendimiento. En el análisis que estoy haciendo yo ahora de fraude contamos con una inmensidad de datos enorme. Entonces sí que necesitamos optimizar al máximo tanto las búsquedas como las tecnologías que utilizamos. Y sí se nota cuando lo haces sobre el motor de Spark SQL o cuando lo haces sobre un RDD, ahí tienes una tablilla. Sí. ¿Cuándo se utilizaría GraphX en vez de GraphFrame? Bueno, si tengo usuarios potentes de SQL, ni me lo pensaría, porque les podría dar una entrada como mi parte de desarrollo y me sacarían cosas muy chulas. Hay un ejemplo muy bueno en la web de Databricks que habla de datos de aeropuertos, que estuve a punto de utilizarle directamente para ponéroslo, pero al final hice una cosa ad hoc. Y ahí hace cosas como, por ejemplo, ver qué aviones han llegado con retraso pasando por 2 ciudades, con una escala, ¿no?, por medio. Y lo hacen con 2 queries, porque al final hacen un group by, hacen select tal, hacen un filter que empiece por la ciudad que estás buscando, y es increíble. O sea, en 2 líneas sacan una cantidad de información. Entonces, esa sería una clave, ¿vale? La segunda es porque es más rápido. O sea, es que es más rápido, sin más. No, si eso ya te prima, ya es una opción buena. Dices, bueno, va a ir más deprisa. Y luego, no sé, ya también depende de cómo estés acostumbrado a trabajar. Si encima te vas a meter en Spark 2, que ya estamos utilizando siempre dataset y dataframe, pues no sé cómo ha evolucionado GraphX. Antes estaba con los RDs, me imagino que ahora migrará a los dataset. No, esa parte no la tengo. Pero vamos, clave. Y también quizás si el número de columnas es muy grande, igual. Es mucho más fácil manejar un dataframe de 100 columnas que un RDD de 100 columnas. Eso sí que te lo garantizo que lo he vivido. No tantas a lo mejor, pero... Vale, entonces, este punto para mí es de los más interesantes de la charla, si es que algo es interesante. Y es cuál deberíamos usar, ¿no?, entre Neo y GraphFrame. Bueno, pues depende de muchas cosas, ¿no?, pero hay varios criterios. Por ejemplo, la flexibilidad. Vamos a tener un grafo que va a cambiar muchas veces, o sea, que vamos a tener que ir metiendo información. Además, que los tipos del grafo, digamos que no tienen por qué estar completos, como me preguntaba el chico. Bueno, pues entonces Neo4j, está claro. Va a ser mucho más flexible. A la hora de crear un grafo es mucho más rápido. El volumen de información es clave. Si no tenemos la versión Enterprise de Neo, va a llegar un momento que no va a trabajar como GraphFrame, porque además, ahora veréis, puedes levantar un clúster de lo que quieras. Lo bueno que tiene GraphFrame es que crece
Si tienes un clúster de 20 máquinas, pues mucho más. Al final, no lo he dicho porque me lo he saltado, pero GraphFrame es un concepto muy distinto de Neo. Y Neo es una base de datos de grafos y GraphFrame es un grafo en memoria, no es una base de datos de grafos. O sea, no tiene por qué tener nada de grafos como base de datos. Y esto es muy importante para el último punto de datos de propósito único. Yo personalmente me he creado la aplicación de recomendación. Esos datos los estoy creando yo nuevos, me estoy haciendo mi base de datos de Neo, pero sin embargo, en el entorno donde estoy ahora, los datos con los que trabajo no son para esto únicamente, los utilizan para mogollón de cosas. Tienen consultas de query ad hoc encima de esos datos. Entonces, si yo tuviera que dijera, es que me manejo mucho mejor con Neo y estoy encantado, porque lo estoy. Vamos a crear un Neo4j, vamos a llevar todos los datos que tienen de todos los sitios que estoy llevando y además, cada vez que actualicen, los tengo que refrescar. Es un problema, porque al final estás replicando información, mucha información, mientras que con esto lo que haces, si lo usas con GraphFrame, que lo que hacemos nosotros, es cogemos esa información tal y como está y creamos el grafo en memoria. No la tenemos duplicada. Usamos el grafo y ya se ha acabado. Se ha terminado el proceso y ya no hay nada. Sigue la misma información que teníamos antes. Igual, uso la frecuencia. Si es para hacer, por ejemplo, un algoritmo de Machine Learning, ¿no? Que vamos a mejorar un modelo, pues al final no lo ejecutas todo el tiempo, ¿no? Tener también un clúster de Neo4j corriendo, si encima tienes la versión Enterprise, pues es costoso. Si solo te van a venir datos diferentes cada semana que va a modificar tu modelo, ¿no? Pues es mejor. Llegan los datos, levanto GraphFrame, creo el nuevo grafo, ejecuto el modelo, lo que sea, y ¡pum!, y lo bajo. Entonces, la frecuencia de uso de esa base de datos también es importante. Nosotros lo utilizamos solo cuando queremos hacer un análisis de algo, ¿no? Vamos a ver un fraude o algo que ha ocurrido aquí. Pues lo hacemos. ¿Quiénes están implicados? Esta fuente de información, esta otra y esta otra. ¡Pum! Hacemos el grafo y a estudiar. Y entonces ya bajamos el grafo y hemos acabado. Y la latencia. Si es real time, pues realmente yo creo que es muy difícil montar algo. A lo mejor se podría, pero casi sería casi más costoso con GraphFrame que con Neo4j. Podrías tener un grafo persistido en memoria, por ejemplo, e ir consultándole con Spark Streaming, cualquier cosa, pero al final tendrías que tener el clúster levantado. En ese caso, yo, por ejemplo, utilizaría Neo4j. Y poco más. De esta parte, ya os digo, crítico para mí es el uso que le vamos a dar a los datos. Si es propio para un objetivo, perfecto Neo4j. El volumen. Si es mucho volumen, va a crecer mucho mejor GraphFrame, yo creo. Y luego, si es el tiempo de respuesta o que se vaya a utilizar muchas veces, Neo4j. Y aquí vemos un poco una pequeña foto de la diferencia que habría entre Motif versus Zipper. Zipper es el de abajo, ¿vale? Que es el que ya hemos visto, ¿no? Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo es sacar nuevas relaciones. Estaríamos sacando los hermanos que tiene una persona en el grafo. Claro, imaginaos que es un grafo enorme, ¿no? Con un montón de relaciones familiares, pues en este estaríamos sacando quiénes son los hermanos. Arriba estamos haciendo lo mismo con GraphFrame. El motif del find, si os fijáis, es mucho más sencillo porque luego hay que aplicarle los filtros. Entonces, esa es la diferencia clave. Cuando aplica un motif GraphFrame, no hace ningún tipo de filtrado. Te va a devolver todo lo que cumpla esa cadena, pero ya pueden ser camiones, personas, lo que sea. Todo lo que sea que exista un nodo que tiene una relación a otro nodo, incluso siendo, si fuera reflexiva, ¿vale? Si pasara por el mismo nodo, porque GraphFrame lo que nos va a garantizar es que B es B siempre, pero lo que no te va a garantizar es que C no sea B. O sea, podría haber un C que volviera a ser B si cumple la cadena. No sé si me explico, es un poco así trabalenguas. Al final, el que te garantiza que es el mismo es la misma letra, pero que distintas letras en un momento puntual de la búsqueda pueden tener el mismo valor, solo lo puedes hacer con filtros a posterior. Lo bueno es que son filtros de SQL, son los filtros que harías en un data frame, entonces son sencillos. No parece óptimo a priori, pero es que aquí lo que hace es que escala muy bien, entonces al final sí que es bastante rápido. Luego lo que tú puedes hacer es optimizarlo creando subgrafos. Si yo sé que en mi grafo solo voy a buscar determinada información, como al final el grafo solo se compone de dos data frames, uno de vértices y otro de aristas, lo que hago es prefiltrar. Como yo no es... Ese problema le tengo en Neo, ¿no? Yo tengo toda la base de datos ahí, la quiera o no. Aquí no, porque aquí estoy creando el grafo en memoria, entonces puedo decidir
de qué crear el grafo, ¿no? de antemano. Bueno, Dataproc. Este es un ejemplo buenísimo porque en nuestro caso ahora tenemos algunas ejecuciones. No sé si me he dejado... A ver. Un segundo. Vale, es que lo cuento después. Vale, tenemos algunas ejecuciones que se nos dilatan bastante en el tiempo. Nosotros tenemos un clúster de, no sé si ahora mismo están 16 máquinas o algo así, pero no es solo para nosotros, o sea, se usa para muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando lanzamos un proceso que se tira en el clúster ejecutando pues 3 horas, pues es un problema, ¿no? Y si son 3 horas no pasa nada, pero si a lo mejor son 10, pues ya dices, joder, si tuviera un clúster más grande, puntualmente, ¿no? Pues lo podría resolver en menos tiempo y no ocupo todo mi clúster, ni tengo que hacerlo crecer, porque esta gente lo que hacía es, bueno, pues vamos a meter más máquinas al clúster, pero el 70% del tiempo van a estar sin usarse. Entonces, bueno, con esto vamos a hacer una pequeña demo. No sé si os han contado algo en las antiguas charlas, en las anteriores charlas que ha habido hoy, de cómo se levanta un clúster de Dataproc. Os digo un poco. Al final, yo lo que he hecho ha sido instalarme el SDK en mi terminal, ¿vale? A ver. Y lo que hacemos es, con este comando, es crear un clúster nuevo, ¿vale? Que se llama DemoCluster para el proyecto sobre el que yo tengo permisos, que va a utilizar las siguientes tecnologías, BigQuery, ¿vale? Y en esta zona. Entonces vamos a coger y vamos a crear aquí. Bueno, Vale, esta sería mi ventana de agrupación, ¿vale? Para que veáis que ahora mismo no tenemos nada. Perdón. Se me había olvidado esto. Vale. Entonces esto, lo que va a hacer es levantar el clúster, lo dejamos aquí corriendo, ¿vale? Para no estar esperándolo y en breve lo vemos aquí. Entonces, bueno, las operaciones que hay que hacer para poder ejecutar es subir los ficheros. Esto es muy sencillote, es el Google Storage, que por cierto lo estoy utilizando también para albergar la presentación y si os habéis cogido el QR está como página web, que es muy sencillo de hacer. Al final haces como es HTML y todo, ¿no? Lo haces público y es como si tuvieras una página web. Hay otras tecnologías que también lo hacen, pero muy sencillote. Entonces, bueno, con esto subiríamos los tal, y esto sería para lanzar un job de Spark, normal y corriente, ¿vale? Tenemos la parte del project donde tenemos permiso, el clúster donde vamos a lanzar, tenemos los jars. Esto es importante y lo he puesto a posta por si queréis hacer luego alguna pruebecilla con GraphFrame. Como GraphFrame no está dentro del core de Spark, hay que subirlo. O sea, no está en el core de Dataproc, no lo tiene. Entonces hay que subir las librerías para poder utilizarlas. Luego tenemos la clase, ¿vale? Y el jar. Voy a pasar muy rápido porque me estoy extendiendo. Un caso de uso de GraphFrame, ¿vale? Ese que os he dicho antes, que hacemos nosotros. Tenemos la información en HDFS, en ficheros Parquet, y de esa información hacemos un grafo que nos da nueva información. Y esa información la volvemos a guardar en Parquet y la están consultando en tiempo real, ya sea con herramientas como Impala, ¿no? O Apache Drill. Entonces, este procedimiento es el mismo que tenemos, pero para diferentes departamentos, ¿no? Estamos estudiando varias cosas a la vez. Entonces, por un lado se estudia X, por otro lado se estudia Y, y al final, fijaos, del primer conjunto de datos que tienen ellos, ya sacamos más datos. Del otro lo mismo, pero es que luego además los agrupamos y sacamos nuevas relaciones, ¿no? Cosas que aportan valor. Y eso ya lo están consultando. Para que veáis un poco la potencia que tiene GraphFrame, esto es una prueba de concepto, porque todavía queremos meter más cosas. Pero ya nos encontramos en los 240 millones de aristas, que es una exageración. Y las combinaciones que tiene un motif sobre esto es exponencial. O sea, para que os hagáis una idea, si buscáis por ahí, hay unos papers que hacía la gente de Google, que está muy bien, que Google en el 2002 o algo así tenía 5 millones de aristas en su grafo y cuando hacía un motif de 4 saltos, perdón, le salían 28 millones de combinaciones sobre 5 millones. O sea, imaginaos las combinaciones que tienen que salir aquí cuando se ejecuta. Y luego, bueno, muy rápido, si queréis, os cuento una especie de ejemplo de lo mismo que hemos visto. Un caso práctico cogí un poco con pinzas para que veáis. Si nos da tiempo ejecutamos, si no casi os enseño el código por encima y si tenéis cualquier duda, algo que os interese, lo vemos, pero por no ver todo, ¿vale?
Demo de la empresa de seguros. Esto es muy típico, ¿no? Estudiar fraude en una empresa de seguros. Bueno, pues vamos a pensar que tenemos un grafo de relaciones personales que hemos cogido de Internet, por ejemplo. Hemos cogido, pues, yo qué sé, vamos a Twitter, vamos a Facebook, vemos amigos, familiares, etcétera. Luego tenemos la propia información de las pólizas, ¿no?, de la compañía y la información de los partes, de los accidentes. Si lo montamos como un grafo, este es el ejemplo que tengo de verdad, o sea, no tiene más datos, porque para explicarlo no hace falta más. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de personas que son, pues, amigo, familiar, amigo y nada, un tío que está ahí que no conoce a nadie, el pobre. Este sería, imaginarnos el grafo de seguros, que al final no es más que una persona, ¿no?, que tiene asegurado un vehículo. Entonces vemos que, si os acordáis, el A y el B eran familia, pues tienen asegurado el mismo coche, el C tiene asegurado otro coche, el 5 otro coche y tal. Se supone que son matrículas, pero he metido un cero más. Bueno, tenía que generar todos los PNGs otra vez. Vale, entonces aquí tendríamos el grafo de los partes, que es muy sencillo. El parte solo tiene dos partes, la compañía. En el primero han participado dos coches, y dos coches en el segundo también, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de la transparencia de estructura que os decía antes. Son fuentes de información que ya existen, que ya las están usando para su índole, ¿no?, lo que estén haciendo con ellas, y con eso construyes un grafo en memoria. Este grafo solo lo construyes teniendo en cuenta esa información. Entonces, ¿qué buscaríamos aquí? Pues un fraude muy común, ¿no?, es que en un parte participen personas que se conocen. Pues yo qué sé, se me ha caído la moto y digo a mi colega, oye, tío, a ver si no te importa decir que en tu compañía que has sido tú, porque a mí no me lo cubre y a ti sí que te lo cubre, ¿no? Pues con esto lo detectaríamos. ¿Cómo lo haríamos? Aplicando un motif. ¿Vale? Lo he puesto arriba en pseudocódigo y abajo cómo habría que escribirlo en GraphFrame para que funcionara, porque se entiende mejor el de arriba. Buscamos una persona que tenga contratado un vehículo, que haya participado en un parte, en el que ha participado otro vehículo, que está asegurado por otra persona, que conoce a la primera persona. Un detalle muy importante, si os fijáis en el grafo de familiares, teníamos si era familiar, si era amigo, aquí nos da igual. Lo que estamos buscando es una relación. Entonces directamente ponemos que le conoce. No nos importa si es su hijo, si es su amigo, nos da igual. En este ejemplo, pues así veríamos claramente cómo, al realizar la búsqueda, nos daría el parte número 1, ¿no? Y bueno, os enseño el código porque ya no nos da tiempo a hacer más. Voy ejecutando esto, ¿vale? Aquí en mi local. Así sí que no veis nada, ¿no? Vale. Ahí veis algo, ¿no? Bueno, un poquito así por encima. Nada, se establece la sesión de Spark, decimos los argumentos, creamos un tipo de estructura. Esto ni lo estamos utilizando ahora, lo tengo de una prueba anterior. Esto simplemente lo hago porque cuando lo lance arriba, los datos tienen que estar en el Google Storage, ¿vale? Entonces, si ejecuto en mi local, que coja ficheros míos, y si ejecuto arriba, que coja ficheros de Google Storage. Como veis, la función que va a utilizar después, que es read, es la misma. Esto es porque Google Storage funciona como un S3 o como un HDFS. Al final lo lees igual, y eso está genial, porque te da mucho juego. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es leer el CSV, ¿no? Estamos infiniendo el esquema porque es muy tonto, no he puesto ni atributos ni nada, lo he simplificado al máximo para que fuera un poco más entendible. Y bueno, hasta aquí tenemos todo, ¿no? Hemos cogido las personas, los seguros y los partes. Simplemente hemos leído los datos. Entonces, si nos venimos aquí, ¿veis? Joder, es que no se ve nada. Ah, mira, menos mal. No sé si veis algo, ¿vale? Esta sería la estructura que tienen los ficheros. Ese es uno, este es el esquema. Este sería otro, ¿vale? El de los coches. Y ya el último, que es el de las relaciones, ¿vale? Entonces, fijaos qué fácil es crear un grafo. Lo descomento y no lo ejecuto, os lo cuento por encima, ¿vale? Aquí sacamos las aristas de las personas conocidas, ¿vale? Una cosa que tienes que tener en GraphFrame es que siempre tiene que tener origen y destino, ¿vale? Esto te lo obligan, y el tipo de relación. Entonces, creamos una nueva columna y nos quedamos con los únicos. Perdón. Aquí sacamos los vértices, porque al final un grafo no deja de ser eso. Dos data frames que tenemos, aristas y vértices. Entonces, si yo ahora hago lo mismo y creo vértices con la misma estructura, ¿no? Al final cojo los coches. Si voy muy rápido o tenéis una duda en algo, me decís, porque nos hemos ido de tiempo, ¿vale? Vale, lo mismo con los golpes y la magia está aquí. Fijaos qué cosa más sencilla. Los vértices comunes.
O sea, totales. Cogemos los vértices de personas con los de coches y con los de los partes. Y ya tenemos todos los vértices del grafo. Aquí creamos el grafo, simplemente haciendo la llamada GraphFrame. Este motif es el que os he puesto arriba, ¿vale? Y aquí lo que hemos hecho es filtrarlo, porque si no lo filtramos, voy a hacer una ejecución para que lo veáis. Le voy a quitar... ¿Vale? Tarda un poco en ejecutar. Vale, lo malo que tienen los proyectos y procesos de Big Data es que cuando es para una tontería tarda más que cualquier otra cosa. Pero bueno, tengo que mirar el tema de las particiones iniciales que utiliza como 200. Fijaos todos los resultados que nos devuelve el motif, cuando realmente solo nos tendría que dar el caso. Ah, bueno, ya está filtrado, es que he descomentado todo. Bueno, aquí estamos viendo ya el resultado del motif, ¿vale? Si os fijáis, solo se centra en el 1 y ahora lo que tendríamos que hacer es limpiarlo. A ver, Vale, el coche. Voy a ver si podéis ver un poco. No hay desvío. Vale, si os fijáis, esta línea está diciendo que está haciendo fraude consigo mismo. Está tomando como que el coche se ha dado el golpe solo. Y esto es por lo que os he dicho, porque no he llegado a filtrar por aquí. O sea, he hecho que cumpla esta relación, que es que se asegura, que participa, y luego otra vez que participa y que se asegura. Y si os fijáis eso, un mismo vehículo lo cumpliría. O sea, si yo soy el 1A, ¿no? Por ejemplo, diría, vale, estoy asegurado, participo y estoy asegurado. O sea, estoy haciendo fraude yo solo conmigo mismo sin aparecer, ¿no? Entonces eso es lo que decía de la importancia de filtrar. Entonces, bueno, filtramos y nos quedamos ya con esto, ¿vale? Son unos ficheros de 3 líneas cada uno. Son los que os he enseñado antes. Son CSVs y los tengo tanto aquí, porque la idea era subirlo arriba y lanzarlo, pero bueno, no nos va a dar tiempo. Me vais a tener que creer. Pero bueno, lo que voy a hacer es colgarlo en GitHub, ¿vale? Para que lo podáis ejecutar. Sí, sí. Bueno, en streaming tendrías que poner un de stream y no sé si podrías montar el grafo. No he hecho nunca un grafo con streaming. He hecho peticiones de streaming que hacen cosas contra un grafo, pero no un grafo que se monta en streaming. Eso no lo he visto nunca. No sé si se puede hacer. ¿Has hecho algo así? No, es que creo que no... O sea, en las últimas versiones, SparseSQL te deja poner un JDBC para conectar y tal, y usar de Sparse Streaming, pero yo creo que el grafo no lo puedes montar así. Vale, y nada, te enseño los ficheros. Vale, los ficheros es esto. Vale, y eso es lo que está leyendo. Al final infiere la estructura y te pone el tipo y demás, ¿vale? Sí. Sí. De hecho, en algunos análisis que hacemos nosotros, para que se cumplan determinadas cosas, tiene que ser que la fecha sea posterior, porque si no sería totalmente correcto. Entonces, eso al final es un peso que le pones al grafo, pero en Neo también lo puedes hacer si lo pasas a un timestamp, por ejemplo. Es curioso, pues...
Te lo voy a mirar, pero yo creo que en mi aplicación yo sí que lo hago, porque yo compruebo si los menús de los restaurantes están activos. Y eso lo hago cada día. Entonces, sí que sé que comparo con fecha. Lo que no sé es exactamente cómo lo hago. A lo mejor hago lo que te digo del timestamp. Sí, puede ser. No, no lo sé, te lo tengo que mirar, pero me lo voy a... Le echo un vistazo y no sé cómo te lo digo, porque no sé... Por ciencia infusa. Pero bueno, luego me das tu correo y te lo paso. Y nada, ya está. Os voy a enseñar el clúster, ¿vale? La demo la tenía preparada, pensaba que iba a ser mucho más rápido, pero al final se ha alargado. Bueno, ¿veis? Ya se ha creado aquí el clúster. Para lanzar la tarea es muy sencilla. Creo que tengo alguna en el target. Aunque sea la lanzamos para que veáis que ejecuta, ¿vale? ¿Dónde está? Vale, vamos a subirla. Porque no la tengo subida. Vale. Este me vale. Vale, la subimos arriba al de este almacenamiento. Que estaría... aquí. Vale, esta es la que acabamos de subir. Y para lanzar el Spark simplemente la línea que tengo aquí. Si me lo cogí todo así. ¿Vale? Lo podemos hacer de forma síncrona. Aquí lo he puesto síncrono y ahora estará lanzando. El clúster que hemos levantado por defecto te trae 2 workers. Le puedes definir tú también pues, cuánto va a utilizar de memoria cada executor y cuántos cores, ¿no? Que eso luego al final es importante. Y a ver si nos saca algo. Bueno, algo estará haciendo porque tarda. Si queréis aprovechamos para, si tenéis alguna duda más, porque con esto acabamos. Bueno, solo comentaros una cosa, y es, no sé si conocéis la consola del Google Cloud. Pues es buenísimo si queréis probar esto y no queréis instalaros el SDK. Al final esa consola tiene el SDK instalado y podéis hacer todos estos mandatos y ya estáis autenticados. Y además es genial si vais a bajar información, ¿no? De esto, algún dataset. Imaginaos que estáis con el móvil, a mí esto me gusta mucho porque me pasa muchas veces que estoy conectado con el teléfono y digo, joder, si tuviera más datos, lo podemos pasar directamente sin llegar a nosotros. Lo hacemos con un wget en la consola y podemos pillar los datos y subirlos a la nube de Google, al Google Storage, sin pasar por nuestra red. Eso está genial. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Por qué esto va tan lento? No lo sé. Pues con esto acabamos, ¿no? Vamos a darle un margen a ver si... Que no, que no. ¿Sabes? Lo más irónico es que en mis pruebas iba más rápido cuando lo lanzaba en el clúster. Eso es lo más triste. Ahí estamos. Ha tardado, pero ha venido. ¿Vale? Y nada, como he subido el que teníamos antes, que no hemos vuelto a compilar, te dice que está todo ejecutado y correcto, ¿vale? No he vuelto a compilar para coger todo, he subido el que tenía solo los print del principio y bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta más? Al final me ha alargado. Siempre me lío. Siempre me lío. Bueno, pues muchas gracias. Hemos llegado al final. Voy a parar.